19 grados en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos a Sergio Jiménez. La situación que se da con la TAM es realmente muy grave, son 1.500 despedidos. El gobierno intentó dar ayuda a la TAM. ¿De qué manera? Como lo hace con otras empresas privadas, con el ATP, que sigue hasta diciembre. Pero en un momento la TAM dijo, no queremos ATP. Y la verdad, eso lleva a que 1.500 trabajadores se queden en la calle. Sergio, buen día, gracias por estar. Bien, es realmente muy grave la situación. Digo, ¿y cómo sale de esto ustedes? La verdad que es grave, somos más de 1.715 familias, Sí. Un total de 2.200, sumando la parte internacional, que también penden de un hilo. Ya la semana pasada la empresa se ha reunido con ellos para informarles que accedan a esa política de retiros voluntarios, porque bueno, también iba a haber despidos en ese lugar. El gobierno ofreció la ATP. ¿Y por qué la TAM dice que no? La TAN accedió al ATP 2 meses nada más. Sí. Y a partir del anuncio del cese de la operación argentina, no se anotó más para el ATP, ¿no es cierto? ¿En algún momento hubo alguna maniobra para retirarse de lo que son los vuelos de cabotaje en el interior de la Argentina? ¿Y esto fue la excusa perfecta para finalmente cerrar acá? Totalmente, sí. La política, digamos, de cabotaje, el doméstico que le llamamos nosotros, viene aparejada desde 2015. El área empezó con una política de reducción del política personal que llamó Proyecto Simplicity, que redujo de 3.000 a 1.715, o sea, 1.300 empleados menos casi. Casi 50%. El 50% de empleados. Claro. Reducción de rutas, como fue Bahía Blanca, San Juan, Punta Cana, la devolución de 3 aviones, Airbus 320 que operaban en el doméstico. Y bueno, dejando de lado la parte, digamos, internacional para lo que es el grupo internacional, o sea, LAN Airlines y TAM. LAN Argentina, de alguna manera, cesó la posibilidad de seguir volando de manera internacional, solamente hacía Miami y algún que otro vuelo a Lima y a Santiago. Sí. O sea, notoriamente bajó sus frecuencias en todo el país y en la parte internacional. Quiero tu opinión, Sergio, con respecto a lo que vivimos los argentinos. Desde lo político, desde lo económico, digo, sabemos que la situación de ustedes como trabajadora de la TAM es realmente asfixiante, es terrible, pero tu opinión con respecto a lo que vivimos los argentinos en general, la economía, ¿cómo lo ves, Sergio? La verdad que bueno, la pandemia esta agudizó notablemente el tema de la pobreza en Argentina, las empresas, las pymes, muchísimo, y la industria aerocomercial se ve golpeada tremendamente. Ahora, Agustín. Sergio, te pregunto, porque Aerolíneas Argentinas tuvo una política agresiva, por más que no pueda vender, durante el wholesale, tuvo un récord de ventas, récord histórico de ventas por internet. Eso logró que, por supuesto, la compañía reciba dinero y por más allá que recibe el aporte grande del Estado, pueda mostrar otros números. De la TAM nunca se mostró ninguna alternativa para enfrentar la pandemia desde lo comercial. Siempre la decisión fue utilizar la pandemia como excusa para terminar con la operación local. ¿Es así? Es así. Nosotros tuvimos en abril la última reunión con la gerenta general de la compañía, donde nos anunció que a partir de agosto, menos iba a hacer una nueva LAN, una nueva empresa. Eso implicaba obviamente este proyecto de totalmente dejar de lado Argentina y seguir con los países o los lugares que le redituaban. Y a los trabajadores, en ese marco que te expresaron, nunca los tuvieron en cuenta. Los trabajadores no existen para la TAM. Para la TAM no existen. Desde abril que no tenemos comunicación alguna con ningún referente de la compañía. ¿Y cómo subsisten? Porque desde abril que no tienen ninguna comunicación. Son más de 1.700 familias que se quedan sin laburo. ¿Cómo se subsiste, Sergio, ante esta situación? Nosotros desde abril, antes del comienzo de la pandemia, la empresa ya tomó la decisión de reducir el 50% del salario, de manera totalmente arbitral. Sí. O sea, el Ministerio de Trabajo inclusive intimó a que se nos pague el sueldo en su totalidad. El Ministerio de Trabajo los intimó a que paguen la totalidad del sueldo. ¿Y entonces? Y la TAN hizo caso omiso, Nunca hizo caso a nunca hizo caso. Hasta el día de hoy seguimos cobrando el 50% del sueldo y bueno, obviamente siguen con el hostigamiento hacia toda la gente, hostigamiento acceda al retiro voluntario. ¿Y el Ministerio de Trabajo qué hace ahora? Digo, está el primer paso del Ministerio diciendo, bueno, tienen que pagar todo. Ahora, la TAM no paga. ¿Qué hace el Ministerio? El Ministerio de Trabajo, ¿qué hace el Ministerio? por terminado la parte administrativa, ¿no es cierto? O sea, una audiencia ya. Exactamente. Hubo una audiencia al Ministerio de Trabajo y ya se terminó. Exacto. ¿Y ahora? Y ahora estamos a la deriva. Estamos a la deriva. Estamos pidiendo de alguna manera que el gobierno sea el garante, digamos, de todo este proceso que está llevando Aparte, LAN a cabo. El retiro voluntario que les daban era menor que lo que era
por antigüedad. Exactamente. Había antigüedad de más de 20 años y le daban 2,50. Sí. Pará, Sergio, te quiero preguntar esto, porque hoy analizábamos esta situación, ¿no? De un lado el expresidente, ¿no? De un presidente de la Nación, Mauricio Macri, en Suiza, ocupando un cargo en la FIFA, opinando a través de las redes sociales de una manera muy tranquila y respetuosa con respecto a la movilización del 17 de agosto. Y también despectiva, ¿por qué no? Y del otro lado las declaraciones del presidente Alberto Fernández, las habrás escuchado este fin de semana. Quiero saber tu opinión con respecto a esta grieta, porque acá en el medio hay una grieta, y cada vez más profunda. Te quiero escuchar. Desgraciadamente las opiniones del expresidente Mauricio Macri no ha sido, digamos, del todo correctas, ¿no es cierto? No quisiera estar en el lugar del presidente Alberto Fernández, con una pandemia, con la situación económica de este país. Y así que bueno, yo creo que no fue del todo acertada la opinión del expresidente Macri. Sí. Y con respecto a los dichos del presidente Alberto Fernández, salió con los tapones de punta, ¿no? Me da la sensación de que, enojado por las declaraciones de Macri, dio una respuesta con respecto a esto, ¿no? Durante esta pandemia de coronavirus, la Argentina le fue mejor que con el gobierno de Mauricio Macri en el último año, 2019, en este mismo tiempo. Durísimo. ¿Compartís? Es duro, la verdad que es duro. Hay que entender también la situación que estamos viviendo, la situación que le toca vivir a él. Y bueno, desgraciadamente yo creo que la grieta va a seguir por un largo tiempo más. Ahora, Uno entiende que está... A ver, sí, Juan. En la pandemia se perdieron 150.000 puestos de trabajo. Sí. En el 2019 se perdieron 145 puestos de trabajo. Sí. O sea, se perdieron los mismos puntos de trabajo en el 2019 que en el 2020 con pandemia. Sí, pero con una salvedad, ¿no? Acá estamos dentro de una pandemia internacional. Por Ahora, eso... el Ministerio de Trabajo le dice a la TAM, señores, la TAM tienen que pagar la totalidad del sueldo. Sí. La TAM dice, no hago caso, no. Lo que me dice el Ministerio de Trabajo en la República Argentina, no hago caso de nada, le sigo pagando el 50% del sueldo. Y además hay 1.700 trabajadores que están a punto de quedar en la calle. De los 1.300 que ya despidieron. En situación de pandemia, Claro, donde que no se obviamente tendría que también está, bueno, pero también hay una nueva normativa en donde no se pueden despedir trabajadores en una situación de pandemia. ¿Qué es lo que pasa con esta situación extrema? ¿Qué es lo que presentó la empresa y en qué condiciones se encuentra? Porque uno entiende, a ver, situación de pandemia. ¿Puede quebrar una empresa? Sí, es una de las posibilidades, sí, sea nacional o incluso internacional. Todos sabemos que una empresa no se va a mantener en un país solamente por hacer algún tipo de subsistencia para los trabajadores que están trabajando en esa... Bueno, pero la pregunta es, que vendan todo. Por eso, Que no hay le dejen la aviones. deuda. Mirá, en la época de ellos No, se podía despedir 30 de abril, 30 de mayo y ahora hasta el 30 de agosto. No se puede despedir. Está prohibido con las causales de fuerza mayor y baja productividad. No se puede despedir. Tampoco, si se despide se tiene que pagar a doble. Y a ellos le ofrecieron 2,50. Entonces, el Ministerio de Trabajo agotó su instancia. Ok, no sé, el Estado que intervenga, viejo. Que intervenga la TAM. Que se vendan los aviones, porque acá hay 7.500 laburantes que se quedaron en la calle. Sergio, Que secuestren los aviones. ¿Puede Que ser una solución la venta de los aviones que hoy pertenecen a la TAM? Está buena la pregunta que haces, vamos a aclarar. El tema de los aviones pertenecen a un lessor, a una persona que le alquila los aviones a LAN. No son propiedad de LAN. No son propiedad directa. Exactamente, no se podrían vender. Sí, digamos, las pertenencias que tendría LAN, en el caso de lo que es repuestos dentro del hangar, sí es propiedad de LAN y tiene un valor importantísimo. Hoy por hoy la empresa sigue teniendo, digamos, cuentas dentro del país. De hecho, hace muy poquito tuvo un embargo. Sí. Así que por el momento la empresa, por lo que sabemos, por lo que contaría, digamos, con los saberes como para pagar los retiros como correspondería, sí, ¿no es cierto? Retiros involuntarios le llamamos nosotros. Porque... Ahora, de la gran masa de trabajadores que todavía están, 1.700 y pico de familias, digo, ¿cuántos de ellos o de estas personas pueden reincorporarse a Aerolíneas Argentinas, por ejemplo? ¿Existe esa posibilidad o es nula? Mirá, la posibilidad de estar en Aerolíneas, nosotros no escapamos a trabajar a ninguna empresa. Nosotros queremos seguir trabajando, somos personal especializado y demás. El problema es que le va a ser complicado con los gremios que pertenecen a la compañía. ¿Por qué complicado con los gremios que pertenecen a la compañía? ¿Que no van a permitir que se sumen más trabajadores? No entiendo. Y no sé si vamos a tener el apoyo de ellos. Pero estamos hablando de gente sin laburo, gente que se queda en la calle. Sí. Uno debería pensar en la solidaridad del resto de los trabajadores. Sí. La solidaridad de los trabajadores lo tenemos. Lo que no tenemos por ahora es el apoyo del resto de los sindicatos. Por eso te digo... obviamente sería una solución importantísima para toda la gente porque la estamos pasando realmente muy mal. Tenemos gente con
con chicos enfermos, discapacitados, que hoy se están quedando sin obra social, con un sueldo del 50% que no abarca la ¿Y qué totalidad pasa de con sus esos chicos que necesidades. no tienen obra social hoy? Están a la deriva. ¿Están a la deriva los pibes? Exactamente. Están a la La deriva. parte que no hace los aportes, que la TAM no está haciendo los aportes al formulario 931, que son las cargas sociales, no está pagando las contribuciones, los aportes, no paga la obra social, no paga nada, no está pagando las cargas sociales. Eso le dificulta a que los compañeros que cobran asignaciones familiares no la estén cobrando y la obra social les corta el servicio. Entonces, es muy grave la situación, Daniel. Ahora, 7.500 laburantes son. No, pero lógico. Ahora, ¿siempre se comportó de esta misma manera LAM, Sergio? ¿O es nuevo esto para nosotros? Mira, cuando LAN tiene una política a nivel holding agresiva para con sus empleados. ¿Qué significa agresiva? En Argentina es el único país, la única filial que de alguna manera siempre mantuvo esa diferencia. La política argentina respecto a los beneficios del trabajador es diferente al resto de los países. Sí. Colombia, Perú, Santiago, el mismo Chile, ¿no es cierto? Sí. No tienen mucha presencia las autoridades con respecto a los trabajadores. Llevan la de perder, desgraciadamente. Sí. Y LAN ha despedido muchísima gente en lo que va de los últimos 4 años. Ha disminuido Cuando su dotación decís terrible. despidieron muchísima gente, tenía una cierta cantidad de trabajadores, ¿podés dar un número desde hace 4 años aproximadamente, te acordás? LAN hoy, te puedo decir hoy, 42.000. Y de esos 42.000, yo creo que va a quedar un 30%. ¿Te puedo preguntar en qué circunstancias? Vos hablaste de unos 4 años de despidos, realmente que fue una especie de masacre en la empresa, ¿no? Que llevaron adelante. Entonces, la pregunta es, ¿hubo algún tipo de respuesta del gobierno, Ministerio de Trabajo? ¿Qué es lo que pasó en estos últimos 4 años que desmembraron completamente la empresa? No, desde el gobierno anterior no, ningún tipo de respuesta. Ya te digo, 1.300 empleados se fumaron de la mañana a la noche y ya te digo, no tuvimos respuesta alguna. Inclusive, ya te digo, cuando te comenté antes con el tema de bajar los niveles en la parte doméstica, aumentar la parte internacional, y también tuvo influencia el gobierno anterior, o sea, permitiéndole eso. Sí, Obviamente vamos a hablar de 3 balances negativos que dio de la compañía en los últimos 3 años. Sí. Esa raíz, obviamente, uno empieza a analizar y esa raíz de todo eso. Pero pará, con este dato que estás ofreciendo, yo te doy, Agustín, para que consultes también a Sergio Jiménez. Lo que dice Sergio es muy interesante. ¿Qué dijo Alberto Fernández en las últimas horas de ayer? Que con el gobierno de Mauricio Macri, la Argentina sufrió mucho más que estos primeros 5 meses que con el propio gobierno de Alberto Fernández. En materia de trabajo, de despido, de inversión, de economía. Lo que dice Sergio Jiménez es que en los últimos 3 años la empresa LAN vino haciendo un vaciamiento de la empresa y despidiendo gente. Es decir, si uno compara lo que dice Sergio Jiménez con lo que analizó el fin de semana Alberto Fernández, van a la par, van de la mano. Es decir, a las pruebas me remito. Sí, Agustín. Claro, digo, el macrismo se autoinfligió una crisis económica en general. Sí. ¿No? Durante 4 años se produjo una crisis económica sin aditamentos externos, Sí. sin pandemia, sin crisis mundial. Pero en ese marco, si uno empieza a desgranar y ver sector por sector, la política de lo comercial del macrismo tuvo que ver con el intento de flexibilizar un mercado laboral que tiene gremios muy duros, Sí. en general. Abrir rutas, ¿no? Otras. Con las low cost, Sí. y el ingreso de las low cost sin ningún tipo de regulación, permitiendo que fabriquen sindicatos nuevos, ¿no? Sí. Esto entre comillas, sindicatos nuevos, dejando de lado las regulaciones, hace que LATAM pueda presentar de repente y decir, no, mirá, che, el balance me da negativo. Sí, negativo. Voy a despedir gente. Ahí viene la tecla. Negativo, a ver, 76 vuelos directos por día, ¿no? Sí. 3 millones de pasajeros por año. Sí. 0,6% del PBI argentino. Sí. ¿A vos te parece que la TAM no tiene para pagar los sueldos? Vos decís que es imposible que no tenga dinero ¿A para vos te pagar los parece sueldos. 0,6% del PBI argentino? Pará, y le pregunto a 3 Sergio. millones de pasajeros por año. Sergio, con este dato que aporta el doctor Chiesa, ¿por qué no quiere pagar los sueldos de TAM? Porque, digamos, la filial argentina la da por descartada. De hecho, hicieron el anuncio que en todas las filiales, en todo el holding, iban a incrementar el sueldo al 80%. O sea, solamente le iban a descontar entre un 25 y un 20% Sí. del salario de lo que se venía haciendo.
En Argentina directamente siguen pagando el 50% de su valor. O sea, Argentina está descartada para ellos. ¿Es una decisión política? Uno cuando te escucha hablar a vos, da la sensación que esto que vos decís es algo que se repite lamentablemente en muchísimas empresas. ¿Es una decisión política, Agustín? ¿Es una decisión política, Sergio? La decisión política, Mirá. lo que tiene cuando uno avanza con la decisión política de un gobierno, tiene que ver. Ahora, uno lo que llama la atención es que el Ministerio de Trabajo no avance un poco más en el tema LATAM, porque si bien Chiesa dice, bueno, la instancia está cerrada, nunca está cerrada si hay voluntad política. Claro. Ahora, es un momento complicado también. ¿Vos creés que va a haber margen de acción por parte del gobierno o por parte del Ministerio de Trabajo en particular? Mirá, sé que la acción la llevó a cabo más que nada el Ministerio de Transporte. El Ministerio de Transporte se vio obligado obviamente a accionar sobre la ANA en el sentido de llamar a una mesa de diálogo para ver si se puede revertir la situación, o sea, la decisión tomada por el holding. Hasta el momento, nada, no hubo ninguna parte positiva por parte de la compañía. Sergio, ¿y esto que pasó acá en Argentina, se puede dar también en el resto de Sudamérica, en otros países? Colombia creo que está también sujeta a la misma situación. ¿En la misma situación? Sí, Paraguay, pero bueno, lo que pasa es que tanto Colombia y no sé si Paraguay entró en el Chapter 11, que era la parte, digamos, Sí. de bancarrotas, digamos, que tiene Estados Unidos como para reestructurar la compañía y demás. Sí. Colombia entraba dentro de ese proceso. El único que no entró fue Argentina y Paraguay. Bien, te lo pregunto, en los últimos años LATAM vació la empresa, ¿hubo un vaciamiento? Llamarle un vaciamiento económico, porque de alguna manera al descartar rutas importantes, llevarse aviones, dejar la parte internacional de lado Sí. para lo que es la filial de Argentina, y sí, totalmente. Ahora, ¿cómo puede llevarse aviones? ¿Cómo puede ir descartando rutas y que un gobierno Claro, no como si actúe, fuera no? una valijita, ¿no? Eso me Se llevan los pregunto yo. aviones. Claro, me llevo el avión, che, soy me llevo el avión, me llevo me llevo aquel. Esa es la gran pregunta que uno tiene. Te quiero consultar, Sergio, con respecto, recién hablábamos con Natalia el tema del abuso y tuviste una participación. Tu visión con respecto a la inseguridad. ¿Viste lo que pasaba en Palermo recién, Sí. recién la reacción de los vecinos? Y esto se va repitiendo no solamente en Capital, sino en el resto del país. Quiero que me analices la situación en materia de inseguridad. Sistema totalmente colapsado, desgraciadamente. La fuerza de seguridad, hay un tremendo, lo vemos nosotros en Aeroparque, que tenemos conexión ahí con la policía de la ciudad, que está totalmente desbordada de personas infectadas por el tema del COVID. Sí. Y influye bastante, y aparte, desgraciadamente, el tema de la pandemia también, aparte, digamos, lo que es la gente hoy por hoy, la pobreza que hay, incrementa notablemente todo el tema de inseguridad. Sí, Yo lo que quería preguntarte, Sergio, es, El tema de inseguridad. sí. a ver, en comparación con otras empresas, porque uno dice, hay empresas que no se las puede comparar con cualquiera. Yo no puedo comparar una zapatería con lo que es una línea aérea de otro país de bandera. Entonces, en comparación con otras empresas aéreas, ¿en qué condiciones se encuentran? ¿Cómo afrontaron la crisis? Porque la verdad es que sí, obviamente hay una crisis. Todos sabemos que estos últimos 5 meses el turismo estuvo completamente cerrado en el mundo, por lo tanto no había forma de que tuvieran algún tipo de ingreso económico. Entonces, ¿cómo lo afrontaron en otras empresas? La gran mayoría de las empresas recurrieron a los estados. En el caso de Lufthansa, el gobierno alemán se quedó con un 20%, entre un 20 y un 30% de lo que es las acciones de la compañía. Tienen otra política, obviamente, ¿no es cierto? Pero la gran mayoría recurrió a los estados. Son muy pocas las empresas que se pudieron sustentar, digamos, tanto tiempo pagando salario. Obviamente tuvieron que reducir, devolver aviones, achicar personal. No es fácil. La industria aerocomercial está muy golpeada a nivel mundial. Sergio, vos sabés que uno de los aciertos de este gobierno de Alberto Fernández, y esta es una mirada muy personal, ¿no? El ATP me parece que es un acierto realmente muy importante para asistir a las empresas y poder mantener el sueldo de los trabajadores. Y muchos critican el IFE. Y ya voy con el doctor Chiesa porque a partir de mañana comienza